Normas de Información Financiera C7. Presentación en video. La NIF C7 tiene como objetivo establecer las normas de evaluación, presentación y revelación para reconocimiento inicial y posterior de los estados financieros de una entidad, de sus inversiones en asociados y en negocios conjuntos, así como en sus otras inversiones permanentes. Una inversión en asociadas es una entidad sobre la que el inversor posee influencia significativa y no en una subsidiaria ni constituye una participación en un negocio conjunto. La asociada puede adoptar diversas modalidades, entre las que se incluyen las entidades sin forma jurídica definida, tales como las fórmulas asociativas con fines empresariales. El objetivo principal de las inversiones permanentes es diversificar la renta y además la cartera de activos con los que cuenta una compañía. Algunos ejemplos de este rubro son acciones o participaciones de la empresa en el mismo sector u otro diferente, bonos y otros tipos de deudas que pueden ser tanto públicas como privadas, fondos de inversión. Inversiones especulativas corresponden a inversiones financieras basadas en movimientos del mercado. Alcance del rubro de inversiones en asociadas y otras inversiones permanentes. Las disposiciones de esta NIF son aplicables a todas las entidades que emiten estados financieros en los términos establecidos por la NIF A3, necesidades de los usuarios y objetivos de estados financieros, y tienen inversiones en asociadas, negocios conjuntos o bien en otras inversiones permanentes. Inversión permanente es una participación contractual o no contractual de un inversionista en los beneficios y riesgos económicos de los activos netos de otra entidad. Inversionista es una entidad que mantiene una inversión permanente en otra entidad llamada participada. Inversión participada es una entidad en la que un inversionista participa en sus rendimientos al mantener en ella una inversión permanente. Una participada puede ser una subsidiaria, un negocio conjunto, una asociada u otra inversión permanente. Subsidiaria es una entidad que es controlada por otra entidad. La subsidiaria puede tener una forma jurídica similar o diferente a la controladora. Tenedora es aquella entidad que tiene derechos que le permiten ejercer influencia significativa o control conjunto sobre una asociada o un negocio conjunto. Influencia significativa es el poder para participar en decidir las políticas financieras y de operación de una entidad, sin llegar a tener control o control conjunto sobre dicha entidad. Control. Existe control cuando una entidad tiene poder sobre otra en la que participa para dirigir sus actividades relevantes. Está expuesta o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de esa participación y tiene la capacidad de presentar a afectar esos rendimientos a través de su poder sobre la participada. Control conjunto. Es el control compartido establecido en un acuerdo que requiere de las decisiones sobre las actividades relevantes derivadas del acuerdo cuenten en consentimiento unánime de las partes que comparten el control. Inversiones permanentes y operaciones intercompañía son aquellas que llevan a cabo entre sí la tenedora y, en su caso, sus subsidiarias con la asociada o el negocio conjunto. Aspectos generales del rubro de inversiones en asociadas y otras inversiones permanentes. Indicadores de influencia significativa. Para establecer si un inversionista ejerce influencia significativa sobre una entidad en la que participa y así calificarla como asociada, se requiere la aplicación del juicio profesional del emisor de estados financieros, dado que aunque el porcentaje de su tenencia accionaria es un buen indicador de la existencia de la influencia significativa, es posible que esto sea determinante debido a que hay otros factores que deben considerarse, tales como los acuerdos contractuales o los contratos entre accionistas.
Indicadores de control conjunto. Para establecer si un inversionista ejerce control conjunto sobre una participada y así calificarla como un negocio conjunto, es necesario hacer un análisis que requiere la aplicación del juicio profesional del emisor de estados financieros. Dicho análisis debe llevarse a cabo de atención a lo establecido en el apartado de aspectos generales de la NIF CEP 21, Acuerdos de Control Conjunto. Normas de evaluación. Inversiones en asociadas y en negocios conjuntos. Se divide en dos: reconocimiento inicial, y la adquisición de una asociada de un negocio conjunto debe reconocerse a su costo de adquisición. Debe de tomarse en cuenta lo siguiente. A. Cuando el costo de adquisición sea mayor que el valor razonable de los activos netos identificables de la asociada o negocio conjunto, en la proporción de que participa la tenedora. Dentro de la inversión permanente debe identificarse el valor razonable de dichos activos netos y la diferencia de este con el costo de adquisición debe identificarse como crédito mercantil. Para la determinación del valor razonable de los activos netos de la asociada o el negocio conjunto, deben seguirse los lineamientos establecidos en la NIF B7, Adquisiciones de Negocios, párrafo 30 al 54, inciso B. Cuando el costo de adquisición sea menor que el valor razonable de los activos netos identificables de la asociada o negocios conjuntos en la proporción en que participa la tenedora, debe considerarse que el valor razonable de los activos netos de la asociada o del negocio conjunto es del mismo que en su costo de adquisición. Reconocimiento posterior. La tenedora debe evaluar las inversiones en asociadas y en negocios conjuntos mediante la aplicación del método de participación. En el caso de asociadas o negocios conjuntos creados o adquiridos durante el periodo contable actual, o bien, en el caso de aquellos durante dichos periodos dejaron de ser asociadas o negocios conjuntos, solo debe aplicarse el método de participación por el periodo durante el cual la tenedora tuvo influencia significativa o control conjunto. Otras inversiones permanentes. Reconocimiento inicial. Las otras inversiones permanentes deben evaluarse a su costo de adquisición. En caso de que la inversión permanente en una subsidiaria asociada o en un negocio subsidiado asociado conjunto se convierta en otra inversión permanente, su costo de adquisición debe ser valor con base con el método de la participación determinando a la fecha de conversión. Asimismo, en el raro caso de que una inversión clasificada inicialmente como un instrumento financiero negociable se convierta en otra inversión permanente, el costo de adquisición de esta debe ser el valor razonable determinado a la fecha de la conversión. Reconocimiento posterior. Las otras inversiones permanentes deben seguir valuándose a su costo de adquisición. Los dividendos provenientes de esas inversiones deben reconocerse en el estado de resultados integral del periodo, salvo que correspondan a utilidades de periodos anteriores reconocidos en la inversión permanente por el método de participación, según se establece en el párrafo 42.1.2. Si dicha inversión era anteriormente reconocida como una subsidiaria asociada o negocio conjunto, en estos casos los dividendos deben disminuirse de la inversión permanente. Normas de presentación. Inversiones en asociadas y en negocios conjuntos. En el estado de situación financiera de la tenedora, las inversiones en asociadas y negocios conjuntos deben presentarse incluyendo el crédito mercantil relativo en un solo rubro denominado inversiones permanentes dentro del activo a largo plazo, salvo que se trate de inversiones en asociadas o en negocios conjuntos disponibles para la venta, en cuyo caso deben presentarse en el activo a corto plazo. Otras inversiones permanentes. En el estado de situación financiera del inversionista, las otras inversiones permanentes deben presentarse en el activo a largo plazo en el rubro de inversiones permanentes, salvo que se trate de otras inversiones disponibles para la venta, en cuyo caso deben presentarse en el activo a corto plazo. Normas de revelación. Inversiones en asociadas o en negocios conjuntos. Criterios en la identificación de influencia significativa y de control conjunto. Una tenedora debe revelar información sobre el criterio utilizado para determinar que tiene influencia significativa
o control conjunto sobre otra entidad. Dicha revelación debe incluir el criterio seguido ante cambios de circunstancias que llevaron a concluir que la existencia de influencia significativa o control conjunto cambió durante el periodo. La, la tenedora debe revelar, por ejemplo, el criterio utilizado para determinar, inciso A, tiene influencia significativa sobre una enfriada, aun cuando es propietario directo o indirectamente a través de subsidiarias de menos del 10% del poder del voto de otra entidad que cotiza en una bolsa de valores, o menos del 25% de una entidad que no cotiza en una bolsa de valores, o bien, inciso B, no tiene influencia significativa sobre una entidad, aun cuando es propietaria directa o indirectamente a través de subsidiarias del 10% más del poder del voto de otra entidad que cotiza en una bolsa de valores, o del 25% de una entidad que no cotiza en una bolsa de valores. Información general del asociado o del negocio conjunto. Por cada asociada y negocio conjunto que tenga importancia relativa, la tenedora debe revelar lo siguiente: A. El nombre de la asociada. B. La naturaleza de la relación de la tenedora con la asociada. C. La ubicación principal donde la asociada o el negocio conjunto desarrolla sus actividades. D. El porcentaje de participación en la asociada o negocio conjunto mantenido por la entidad, y si fuera diferente el porcentaje. Información financiera de la asociada o del negocio conjunto. Por cada asociada y negocios conjuntos considerados importantes, la tenedora debe revelar, excepto cuando las inversiones permanentes en dichas entidades están clasificadas como disponibles para la venta. En el caso de inversiones permanentes en asociadas o negocios conjuntos disponibles para la venta, la entidad debe hacer las revelaciones requeridas por la NIF relativa a disposición de activos de larga duración. Otras inversiones permanentes. En las notas a los estados financieros debe revelarse en su base en su importancia relativa a lo siguiente. Inciso A. Lista descriptiva de las otras inversiones permanentes, los porcentajes de participación de la tenedora en cada una de ellas y su costo de adquisición. Y, inciso B, las pérdidas por deterioro o, su caso, las reversiones de pérdidas por deterioro reconocidas en el periodo.